Hoy me apetecía hacer un episodio hablando de conceptos básicos acerca del entrenamiento de fuerza, de repasar un poco todo lo importante para estructurar un buen entrenamiento, para ganar músculo, para generar hipertrofia, porque es cierto que cuando sabemos todo esto, cuando ya tenemos bastante experiencia, pues quizás nos vamos a conceptos un poco más específicos, nos vamos a cómo se realizan, por ejemplo, diferentes técnicas de entrenamiento, cómo podemos, por ejemplo, combinar diferentes grupos musculares, algo de lo que ya he hablado también en lifters.es, en la newsletter a la que os podéis apuntar totalmente gratis. En definitiva, hay varias cosas de las que yo también he hablado aquí muchas veces. Son cosas quizás ya para personas que tienen más experiencia, que ya empezaron hace años, que cometieron sus errores, que poco a poco fueron haciendo modificaciones y que ahora quieren hilar más fino y que ya tienen una buena rutina. Pero tenemos la parte de esas personas que todavía están en ese punto de que necesitan hacer cambios, necesitan hacer algunas modificaciones, necesitan hacer una buena planificación, una buena rutina, necesitan centrarse en lo más importante y por eso creo que este tipo de episodios, también hacerlos de vez en cuando, a modo de repaso de lo que es más importante, pues sirven para sentar unas buenas bases y para tener presente que si no se cumple esto, de poco sirve gastar el dinero en suplementos, de poco sirve aplicar técnicas de alta intensidad, de poco sirve hacer, yo que sé, un montón de ejercicios diferentes, porque los resultados no van a llegar. Así que lo dicho, hoy quiero hablar un poco acerca de las 5 cosas más importantes para ganar músculo. Y como siempre, bienvenidos una semana más. Mi nombre es Iván Llamazares, me encontráis en lifters.es, una newsletter, como digo, totalmente gratuita en la que cada semana comparto más contenido vía email. Y si aún no estás suscrito, aún no estás apuntado, quieres recibir todo este contenido, te dejo el link en las notas del episodio. Y a ver, vamos a empezar por el primer punto, lo más importante de todo, para ganar fuerza, para ganar músculo, para ir poco a poco dando ese estímulo necesario y que el cuerpo reaccione. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues obviamente necesitamos entrenar fuerza. Que esto, dicho así, pues parece una tontería. Es obvio que necesitamos entrenar fuerza, pero muchas veces nos centramos en otros aspectos que pensamos que son la clave, como por ejemplo, oye, voy a tomar este suplemento que me han dicho que funciona bien. Oye, voy a hacer este protocolo de alimentación que dicen que funciona también muy bien. Nos centramos en hacer, como digo, ciertas cosas que realmente pueden tener también sus beneficios, pero luego cuando vamos a lo básico, el hecho de decir, oye, ¿qué entrenamiento estoy haciendo? ¿Cuántas veces lo estoy haciendo a la semana? ¿Realmente cómo está estructurado? Bueno, pues este tipo de preguntas deberíamos de hacerlas antes y ver hasta qué punto estamos haciendo las cosas bien. Por lo tanto, independientemente de que hagamos una rutina full body, una rutina torso-pierna, un esquema push-pull legs, una combinación de todas estas anteriores, se puede hacer de muchas formas diferentes. Bueno, pues independientemente de eso, tenemos que ir a entrenar fuerza y mi recomendación, aunque sí que es cierto que podemos entrenar una vez a la semana y conseguir resultados, pues siempre va a ser mejor, los resultados van a ser mucho más notables si vamos 3-4 veces por semana, que ahí debería de estar la media en la que se mueve la gran mayoría. ¿Que solamente puedes ir una vez? Bueno, pues mejor una que ninguna. ¿Que puedes ir dos? Bueno, pues mejor dos que una. Tres, pues seguramente también tres mejor que dos. Y cuatro seguramente también sea mejor que tres, aunque ahí entraríamos ya en un juego en el cual por ir a entrenar más veces no necesariamente vamos a conseguir mejores resultados. Es decir, si yo voy a entrenar 5 veces a la semana pensando que va a ser mucho mejor que 4, pues posiblemente no haya grandes diferencias. Y de hecho, ahí tendría que mirar muy bien la recuperación que tengo. Si voy a entrenar 6 veces, pues posiblemente tenga que hilar muy fino porque lo más probable es que la fatiga se solape y llegue a un punto en el cual me estanque. Y entrenar 7 veces a la semana, es decir, los 7 días de la semana, bajo mi punto de vista, no tiene sentido. Por lo tanto, entre 3-4 veces debería de estar la media, sin ser necesario que lleguemos a este punto si es que solamente podemos ir 1 o 2 veces a la semana. Es decir, tenemos que ajustar la rutina de entrenamiento para mantenerla el máximo tiempo posible. Y esto sería el pilar más importante. A partir de ahí, el segundo punto, y relacionado con el anterior, es ir haciendo una sobrecarga progresiva. Aquí hay muchas veces que pensamos que simplemente con meter más volumen, meter más ejercicios, llegar cerca del fallo muscular es más que suficiente para generar el estímulo necesario para ir ganando músculo, para ir ganando fuerza. Y sí que es verdad que en un principio esto nos puede ayudar,
pero aunque sea de manera involuntaria, tenemos que ir haciéndonos fuertes y tenemos que revisar hasta qué punto estamos moviendo más peso con respecto a lo que movíamos hace 6 meses, hace un año, hace año y medio, 2 años, porque en el caso de que estemos haciendo exactamente lo mismo, estemos haciendo el mismo volumen, estemos haciendo las mismas series, estemos haciendo exactamente todo igual, lo más probable es que no estemos ganando masa muscular. Por lo tanto, aunque sea de manera involuntaria, aunque sea de manera secundaria, tendríamos que ir haciéndonos fuertes. Y esto lo podemos hacer de muchas formas diferentes. Por ejemplo, yo puedo mover 100 kilos en un ejercicio en concreto haciendo 3 series de 10 repeticiones. ¿Cómo puedo hacer una sobrecarga progresiva? Bueno, pues puedo meter un poco más de peso, es decir, puedo mover 101 kilos haciendo las mismas repeticiones con las mismas series. Puedo hacer alguna repetición más, es decir, puedo hacer 3 series de 11 repeticiones con esos mismos 100 kilos. O directamente puedo hacer las mismas repeticiones con el mismo peso añadiendo alguna serie, es decir, puedo hacer en lugar de 3 series, 4 series. Como digo, se puede hacer de muchas formas diferentes, pero lo mejor de todo es ir combinándolas todas y no solamente depender de meter cada vez más volumen, hacer cada vez más repeticiones o meter únicamente cada vez más peso, porque lo más probable es que si dependemos únicamente de una de ellas, el estancamiento llegue más pronto que tarde. Así que bueno, sobrecarga progresiva, el segundo pilar fundamental, súper importante de cara a ganar masa muscular. El tercero, ¿cuál sería? El superávit calórico. De esto creo que he hablado también en muchos episodios, sobre todo en el podcast de Café y Hierros. Hay personas que entrenan bien, que tienen una buena planificación, que van, por ejemplo, 3-4 veces al gimnasio cada semana, pero aún así no ven resultados. Y cuando les pregunto cómo va la alimentación, qué es lo que comen, cuántas calorías consumen, qué tipos de alimentos, es verdad que la mayoría de estas personas llevan una alimentación, podemos decir, intuitiva, es decir, van comiendo según les apetece, hacen 3-4 comidas al día, incluso 5, pero no miden ni las calorías que consumen, ni la proteína ingerida, ni el balance de grasas, ni nada de esto. Es decir, probablemente la mayoría de estas personas estén o bien en un déficit calórico, es decir, no consiguen llegar a esa barrera normocalórica y por lo tanto el peso incluso puede bajar, o en el mejor de los casos están en una normocalórica, que esto quizás en un primer momento, cuando somos principiantes, nos puede ayudar a ir ganando peso poco a poco, aunque se vea lento el progreso, pero podemos ir ganando masa muscular poco a poco si es que somos principiantes, estamos empezando, pero esto tiene las patas muy cortas y obviamente con el paso del tiempo tenemos que generar, aunque sea poco, un superávit calórico para ir subiendo de peso. No es necesario, como digo, que sea mucho porque si no vamos a acumular mucha grasa y esto tampoco nos interesa de cara a, por ejemplo, generar un buen entorno hormonal, pero tenemos que hacer el esfuerzo de comer un poco más de lo que comemos y aunque no nos guste contar calorías, aunque no nos guste pesar los alimentos, sí que recomiendo hacerlo durante un periodo de al menos un mes, 4 semanas, para saber hasta qué punto estamos consumiendo la suficiente proteína, la suficiente grasa, qué cantidad de carbohidratos estamos consumiendo. Todo esto nos va a ayudar a establecer más o menos unos rangos en los que tenemos que movernos y a partir de ahí sí que podemos llevar una alimentación más intuitiva. El cuarto punto, y algo que muchas veces se deja de lado, es el descanso y el estrés. Algo que va muy de la mano y es que habréis notado que cuando descansamos mal, cuando no dormimos lo suficiente, vamos a entrenar y obviamente el rendimiento baja. Muchas veces incluso se mantiene. Esto sería en el mejor de los casos. Digamos que, por ejemplo, has pasado una mala noche, vas a entrenar, no consigues mover más peso, no consigues meter un poco más de volumen, te notas cansado, te notas fatigado, necesitas más recuperación entre series. Bueno, en el mejor de los casos, como digo, mantenemos el rendimiento, pero es muy habitual que el rendimiento decaiga. Y si este mal descanso se va repitiendo a lo largo de días, semanas, meses, pues obviamente cada vez va a hacer más mella y va a hacer que no consigamos ganar masa muscular independientemente de que generemos ese superávit calórico. De hecho, lo más habitual es que ganemos bastante grasa. Está muy relacionado, como digo, con la gestión del estrés. Si estamos muy estresados, descansamos peor. Al final, el entrenamiento de fuerza no deja de ser un estresor más, por lo tanto, acumulamos más estrés en nuestro organismo, no asimilamos igual de bien la comida, acumulamos de forma más fácil grasa. En definitiva, es el cóctel perfecto para que la ganancia de músculo no se dé, para que no nos recuperemos de los entrenamientos, para que nos estanquemos y obviamente habría que atender a este punto antes de pasar a, por ejemplo, tirar de suplementos, tirar de ciertas cosas que muchas veces pensamos que son la solución y para nada.
Y como quinto punto he puesto el tiempo. Y he puesto el tiempo básicamente porque muchas veces tenemos demasiada prisa en conseguir ciertos resultados. Pongamos que llevamos 30 años sin hacer deporte, sin hacer actividad física, sin hacer absolutamente nada, alimentándonos bastante mal y de repente empezamos a comer un poco mejor, a movernos un poco más y a entrenar 2 o 3 veces a la semana y queremos ver un cambio físico en cuestión de 2 meses. Y las cosas llevan un poco más de tiempo. Obviamente, si hacemos todo bien, todo lo que acabo de comentar, pues vamos a ir viendo un cambio progresivo con el paso del tiempo. De hecho, podemos ir haciéndonos fotos, podemos ir grabando vídeos y de esta manera va a ser mucho más visual el hecho de que yo compare cómo estoy actualmente a día de hoy con respecto a cómo estaba hace 6 meses. Voy a ver los cambios de manera mucho más notable. En cambio, si me miro al espejo únicamente, si no me hago fotos, si no me hago vídeos, si simplemente valoro el entrenamiento como tal, pues sí, puede que vea que estoy mejorando, puede que vea que me estoy haciendo fuerte, que estoy progresando, pero realmente a nivel de espejo, a nivel visual, los cambios son tan lentos que da la sensación de que no estoy haciendo absolutamente nada. Así que lo más importante es tener un poco más de paciencia, fijarnos en marcadores objetivos como por ejemplo, oye mira, estoy mejorando mi fuerza, estoy recuperándome bien, estoy descansando bien por las noches, estoy generando este superávit calórico. Todo esto de manera objetiva lo podemos ir controlando y a partir de ahí, si sabemos que eso lo estamos haciendo bien, pues todo el resto va a venir ya dado. Es decir, con el paso del tiempo, aunque nosotros no queramos, vamos a ir ganando masa muscular, nos vamos a volver fuertes, vamos a tener menos estrés, vamos a asimilar mejor la comida. Obviamente, si nos hacemos mediciones cada ciertas semanas, pues vamos a ver cómo la cintura pues, cada vez va menos. Como por ejemplo tenemos más perímetro en los brazos, como tenemos más perímetro en el pecho, en las piernas. En definitiva, son simplemente mediciones que podemos ir haciendo. Tampoco recomiendo estar continuamente haciendo este tipo de cosas, pero sí que si queremos ver hasta qué punto el cambio físico se está produciendo, pues lo podemos hacer. Yo hace muchos años que no me mido, por ejemplo, los grupos musculares porque es algo totalmente secundario. Simplemente me gusta entrenar, me gusta hacerlo bien, me gusta ir progresando y a partir de ahí, oye, pues sé que el cambio se va a ir dando, aunque sea más lento, más rápido, pero se va a ir dando. Y esto es lo más importante, tener presente tanto que hay que entrenar fuerza, que hay que hacerlo bien, que hay que hacerlo con una buena planificación, con la sobrecarga progresiva que me va a ayudar a dar el estímulo suficiente para ganar masa muscular, comiendo lo suficiente también, no hace falta comer demasiado, ganar mucha grasa porque esto va a generar un mal entorno hormonal que luego nos va a repercutir negativamente en el resto de cosas, pero sí comer un poco más de lo que necesitamos para ir ganando músculo y sobre todo descansar lo suficiente, gestionar bien el estrés y darnos tiempo. Todo al final es cuestión de simplemente tener un poco más de paciencia y a día de hoy estamos muy habituados a quererlo todo para ayer, a que sea todo súper rápido, a que sea inmediato. Bueno, pues en este tipo de casos necesitamos hacer simplemente bien las cosas y tener un poco más de paciencia, porque al final, como digo, merece mucho la pena. Nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Cuaderno de Entrenamiento. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, valoro mucho las 5 estrellas tanto en Spotify como Apple Podcast. Compártelo también con cualquier persona a la que creas que le puede interesar. Te dejo en las notas del episodio el enlace a lifters.es para que te apuntes gratis, para que recibas cada semana esa newsletter. Y sin más, nos escuchamos de nuevo la semana que viene. ¡Chao!